En la clase anterior se vio más que todo por lo que es el concepto de filosofía, de dónde surge, las divisiones. Y pues por ser la segunda clase vamos a ver el tema número 2. Ya se lo presento. Bien, tenemos pues que la filosofía se divide, por decirlo así, en dos partes o en como en dos líneas. La filosofía primera y la filosofía segunda. En la filosofía primera tenemos pues lo que es la filosofía o metafísica, que cree más que todo como en lo divino, cree más que todo en la teología, en la filosofía ligada a la teología, que son como las creencias religiosas y las creencias de algo supremo. Y la filosofía racional o lógica nos habla de que hay un orden que la razón no hace, sino que simplemente se descubre. O sea que es el orden que la razón indaga, es la orden que la razón indaga cuando considera los actos de ella, voluntad, cuál es el asunto de la filosofía moral y ética. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar. Esto quiere decir que cada pensamiento debe tener como un fundamento racional o lógico, un fundamento válido o verdadero. O sea que para este tipo de, esta rama de la filosofía, se necesitan las ciencias para poder investigar, para tener un método científico válido y dar una respuesta verdadera. No solamente de lo que piensa el hombre o de lo que el ser cree, sino con una base científica, una respuesta, por decirlo así, una respuesta lógica. Y la filosofía metafísica, que se ayuda de la ontológica, que estudia los principios de la estructura o las causas de la entidad. Y la teología natural o teodicea, que estudia las causas externas o extrínsecas. Es decir, que Dios no es el punto de partida, sino el fin. La teoría del conocimiento o gnoseología. Esta complementa la metafísica porque es imposible investigar la entidad fuera del pensamiento. Van ligados. Aquí les presentamos un pequeño mapa conceptual sobre cuáles son los métodos de lo que, o sea, cuáles serían los métodos de lo que es la filosofía. Los métodos, el método dialéctico, el método hermenéutico, el método fenológico y el método socrático. La filosofía y las ciencias experimentales. Bueno, en la antigua cultura griega habían dos clases de saberes. Estaba la filosofía como ciencia, de toda ciencia, y los conocimientos artesanales, es decir, los conocimientos empíricos que se obtienen con la práctica. En la Edad Media es donde aparece la teología sagrada, pero se rompe esta ligadura en el periodo del Renacimiento debido a todos los cambios que hubo, debido a la Ilustración, a la Reforma Protestante, las distintas revoluciones que hubo, se cambian el mundo por completo, el Renacimiento cambian la manera de pensar del hombre y ya eran más libres de dar su opinión. Se van juntando estos estudiosos para seguir analizando sobre la filosofía. Les dije pues que la teología sagrada se rompe esta ligadura en el periodo del Renacimiento debido a todos los cambios que se dan en la época. Ejemplo, el cansancio cultural, la decadencia política, las guerras y las epidemias que azotan al ser humano, y esta separación entre la filosofía y la teología sagrada termina. Se separa con un acontecimiento bastante violento como lo fue la Reforma Protestante, que es cuando Martín Lutero le da otra interpretación a la Biblia y se atreve a decirlo. Entonces, es allí donde se separa. Ya la filosofía no es, digamos, filosofía y teología, sino que ya queda como una ciencia aparte. Después de este periodo de decadencia religiosa se inicia la separación de las ciencias, por decirlo así. La separación de las ciencias particulares cubre un largo periodo del pensamiento nuevo y en las nuevas visiones de la lógica.
sea que ya tiene como una nueva propuesta de respuesta al pensamiento del ser humano. Estas nuevas ciencias cambian la estructura de las ciencias particulares, por ejemplo, la ciencia experimental y técnica y la ciencia experimental y filosófica. La primera se enfoca en el saber y la técnica en el hacer. Muchas veces ambas son inseparables y la diferencia es que la ciencia experimental atrae lo singular y elabora las leyes. Y la técnica tiene por fin los objetos concretos materializados. Ambas se alimentan de teoría y práctica. Bueno, sí que la ciencia tiene la ciencia viene siendo por lo que es el conocimiento, ¿verdad? Y que el conocimiento tiene cierta teoría y ciertas leyes a seguir. Mientras que la práctica habla de que desarrollamos un conocimiento más empírico y que para cualquier conocimiento que se tenga se debe practicar o incluso sin un estudio teórico, pero con la práctica se puede lograr un conocimiento. Y la ciencia experimental o filosofía no estudia todo, sino algún tipo de clase de ente y por sus fenómenos, y la metafísica se ocupa de todos los entes. O sea que la metafísica se ocupa de todos los entes y la ciencia tiene un estudio en común, o sea, va hacia una dirección, hacia un objetivo. Por eso tenemos, digamos, la geología que estudia la tierra, la hidrografía que estudia el agua, eso es lo que trata de decir, pues, que la ciencia estudia un ente en particular y la metafísica se ocupa de todos los entes. Bien, muchas gracias. Debemos abrir un espacio para preguntas y comentarios, que ya lo hicimos con Steven, pero en ese momento la clase no se había grabado. Entonces, cualquier pregunta, pues estamos a la orden y muchas gracias por su participación. Si alguien tiene algún comentario de la clase, alguna conclusión, entonces pues aquí estamos. Espero que les haya quedado bastante claro pues el concepto de las dos divisiones de la filosofía y el concepto de las nuevas ciencias, cómo cambian las nuevas ciencias y las estructuras particulares y cuáles fueron los cambios que se dieron y debido a qué en el pensamiento filosófico. Muchas gracias, chicos. Espero verlos el otro sábado. Que tengan buena tarde.